En este día quiero continuar con ese camino que nos traza los salmos. ¿Cuál es el camino que nos traza los salmos? Estamos viendo. Pues el camino para experimentar la verdadera felicidad en Dios. Verdadera felicidad en Dios. Así que estamos en una sección ahora mismo dentro de los salmos que la hemos titulado la bienaventuranza de los salmos. La bienaventuranza de los salmos. Hasta el momento lo único que hemos hecho es exponer la introducción o el preámbulo. El Salmo 1 y el Salmo 2 es el preámbulo, la introducción de todos los salmos. Y hemos aprendido que para vivir una vida verdaderamente bienaventurada hay que estar sometido bajo la ley de Jehová. Ella tiene que ser nuestra delicia y para eso tenemos que evitar el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores y más bien deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Y así seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que fijarse nada más que comenzar el libro de los Salmos nos habla con esa palabra, bienaventurados, felices, dichosos, plenos. Sin embargo, ese Salmo 2 también acaba diciendo bienaventurados todos aquellos que se refugian en Dios, que confían en Dios. Así que estuvimos diciendo que el Salmo 1 y 2, según los estudiosos, es un único salmo. Y nada más de entrada, en este libro tan precioso, ya nos está hablando Dios acerca del verdadero camino de la felicidad, del verdadero camino de la dicha. Así que estuvimos diciendo que el Salmo 1 nos habla de estar bajo la palabra de Dios, está en sumisión de la palabra de Dios para vivir una vida bienaventurada, y el Salmo 2 nos habla de estar bajo el Rey Jesús, para vivir una vida bienaventurada. En otras palabras, mientras estamos aquí los justos, mientras esperamos que el Rey venga, tenemos que estar sometidos a Él bajo la palabra de Dios y seremos y experimentaremos la bienaventuranza. Amén. Hoy vamos a entrar en el Salmo 32. Salmo 32. Los vamos a explorar. Así que si venís conmigo al Salmo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Si te das cuenta, este salmo comienza también con esa palabra. ¿Cuál? Bienaventurados. Bienaventurados. Otra vez tenemos que estar despiertos porque la felicidad, la bienaventuranza, la dicha es un asunto que le interesa a todo el mundo. Todo el mundo busca la felicidad y todo lo que hace o deja de hacer es en busca de la felicidad. Así que estuvimos diciendo también en la primera predicación, el problema es qué concepto de la felicidad tienen las personas. Un sentimiento placentero, una emoción cuando se ha obtenido una meta. No, Dios nos habla de que estos son charcos sucios, nos quedamos muy rebajados. Es mucho más. La felicidad depende de una relación con Dios por medio de Cristo. Y es el sentido de plenitud que encontramos cuando nuestras almas descansan en el amado. El sentido de plenitud cuando Dios lo llena todo en nosotros. Amén. Y ahora de nuevo nos dice, bienaventurado, 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 bienaventurado. Pablo citó este salmo en Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8. No hace falta que lo busquéis. Y él lo utiliza para dar por hecho que somos bienaventuradísimos, inmensamente felices, supremamente dichosos, a aquellos a los cuales Dios atribuye justicia sin obras. Aquellos que son justos delante de Dios, pero sin hacer nada. Solo confiar, solo confiar. Y así empieza este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Ahora bien, este salmo no solo nos está hablando del perdón en el momento que nosotros hemos confiado en Jesús, en el momento de la conversión, sino aquí tenemos un justo, que es el rey David, que va a exponer su experiencia y nos está hablando también
de una bienaventuranza, una vida bienaventurada, si realmente Dios no nos atribuye pecado, si no escondemos nuestros pecados, sino que lo exponemos delante de Dios. Somos justos, hermanos, somos justos, porque confiamos en el Señor. Pero otra cosa es experimentar la vida bienaventurada. ¿Me seguís? Experimentar la vida bienaventurada. Y siendo justo para experimentar la vida bienaventurada, no podemos encubrir pecados, sino confesarlo, lo que nos está diciendo este salmo, porque el Señor nos va a perdonar. Amén. Un detalle más. Si nos fijamos en el título de este salmo, nos indica que es un salmo de David, ¿sí? Lo tenéis ahí, Salmo de David, si tenéis la Reina Valera, y pone masquil. Masquil. Esta palabra lo que nos está refiriendo es que es una clase de salmo como un poema contemplativo. Es un salmo de entendimiento o un salmo idóneo. Lo que nos está diciendo aquí el salmista, contempla, comprende. Esto es idóneo. ¿Me seguís? Contempla, comprende, esto es idóneo. Así que lo que quiero hacer es una especie de seguir esto, el masquil, ¿no? Y verlo como algo contemplativo. Vamos a contemplarlo. Vamos a imaginarnos que entramos en un museo. ¿Me seguís conmigo? Vamos a entrar en un museo y vamos a ver una galería de cuadros. Una galería de cuadros, es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a titular a la obra completa Un giro inesperado. Un giro inesperado, confesión y bienaventuranza. Así vamos a titular también la predicación y la galería de ese museo donde vamos a ir. Así que en primer lugar vamos a ver un cuadro que se llama El silencio y la desesperación. En segundo lugar vamos a ver el siguiente cuadro que es el giro esperado, confesión y perdón. Y en tercer lugar vamos a ver la vida bienaventurada. Amén. Primero, comencemos con el primer cuadro, versículo del 3 al 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y qué dice? Selah. Selah. ¿Qué significa Selah? Un alto para leer las Escrituras. Está como diciendo, párate, ¿la has leído? Párate, lee. ¿Qué podríamos leer? Pues 2 de Samuel capítulo 11, no hace falta que lo busquéis. Esta porción corresponde al pecado, o mejor dicho, los pecados del rey David. La mayoría de los estudiosos están a favor de que este salmo apunta a la confesión y al arrepentimiento de David por el pecado de Betsabé, de Urías y muchas otras cosas que en el mismo pecado se cometió. Así que este capítulo comienza diciendo, el capítulo 11 de 2 de Samuel, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se queda en Jerusalén. Así que David lo primero que hace no es cumplir con su responsabilidad, porque prefiere echarse una siesta y después de la siesta levantarse y darse un paseo por el terrado de su palacio. Y mira, resulta que cuando él está por allí por el terrado ve una mujer desnuda y la codicia en su corazón. Pero no solo eso, no solo hace eso, sino que la manda a llamar y adultera físicamente con ella. Pero a David se le presenta un problema, que la deja embarazada. Y ahora tiene que idear algo para que las personas no lo descubran. Tiene que encubrir su pecado. Así que lo que hace David es llamar a Urías, que era el esposo de Betsabé, que estaba en la guerra, y mandarlo a traer, y lo invitó a palacio, le puso un banquete y le dice, mira, hoy duerme con tu esposa, disfruta. Pero claro, la jugada le sale mal porque Urías era un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Y dice, ¿cómo voy a estar yo bajo las caricias de mi mujer mientras mis hermanos están bajo las lanzas de los enemigos? ¿Cómo puede ser eso? Y no durmió ese día con su esposa ni fue a su casa. Y David se enteró y dice, bueno, plan B, ¿qué hacemos? Otro banquete. Come, bebe. Bebe más que come. Bebe. Y lo emborrachó. Vete a tu casa. Disfruta de las caricias de tu compañera, de la mujer de tu juventud. Pero era un hombre íntegro y se quedó con los siervos de David durmiendo allí.
tampoco fue a su casa. Así que le sale mal la cosa a David, que es lo que dice, ya está. Hago una carta, le escribo a Joab, el comandante, el capitán del ejército, y que lo ponga en primera línea de batalla. Y cuando vengan los enemigos, que todo el mundo sea parte de él. Y así sucedió. Y Urías murió. Finalmente, David toma a Betsabé como su esposa. ¿Qué hace David después de esto? ¿Qué hace alrededor de 9 meses David? Mientras callé. David cayó. David guardó silencio con respecto a su iniquidad, a su pecado, a su transgresión. La palabra también callar en hebreo significa ensordecer. Alrededor de 9 meses, David estaba guardando silencio delante de los hombres. Él se hizo sordo a lo que le dictaba su conciencia. Resistió al Espíritu de Dios. Se escondió y cayó delante de Dios. David permaneció obstinado en sus 13 para no confesar su pecado. A lo mejor diría él, el tiempo todo lo arregla, como muchas veces solemos decir nosotros. Él pensaba que en el momento de que Uría había muerto y había tomado a Betsabé como esposa se había acabado todo. Y resulta que empezó todo. La lucha contra su conciencia, la lucha contra Dios, la lucha contra sus propios intereses. A continuación, David, de una manera muy gráfica, él describe las consecuencias de callar, las consecuencias de no confesar su pecado. Fíjate, David vino a ser un desecho físico. Sí, un desecho físico. Se envejecieron sus huesos. Hay una enfermedad muy común en las mujeres a partir de una edad donde se empiezan a envejecer los huesos de una manera muy rápida y tienen un tremendo dolor. A David se le empezó a envejecer los huesos. Quiero decir que lo espiritual, hermano, afecta a lo físico de una manera que ni siquiera nosotros imaginamos. Lo espiritual afecta a lo físico. Hay enfermedades físicas que son consecuencias de un alma atormentada y de una conciencia atribulada por los pecados cometidos. Como decía un escritor, muchos de los que van a los médicos también tendrían que venir frente a Dios para confesar sus pecados. Hermano, no estoy refiriendo que todas las enfermedades físicas sean producto de un pecado cometido, pero tampoco estamos diciendo que todas las enfermedades sean en su origen de algo que es físico. ¿Me seguí? Había pecado contra Dios, estaba atribulado y su cuerpo estaba deteriorado. David gemía, dice la palabra, clamaba, gritaba dentro de su alma por su dolor físico, pero también por su condición espiritual. Dice que se volvió su verdor en sequedales. El hombre fructífero, el cantor de cantores, estaba seco. Estaba como cuando el campo después de 3 meses de verano el sol aprieta. Así quedó en sequedales. El salmista David está atribuyendo su estado a la mano disciplinadora de Dios. Mira lo que dice. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios trata con el pecado de sus hijos. Y si uno continúa en sus 13, ¿sabéis qué hace Dios? Intensifica su fuerza. Hermano, contempla. Contempla las consecuencias del pecado no confesado. Este primer cuadro es tenebroso, hermano. Es un cuadro oscuro, un cuadro frío. Ahí está David, el transgresor. Él no habla, calla, guarda silencio, está mudo. Su conciencia le acusa, pero lucha con toda su fuerza para callarla. Se dice, yo no he hecho nada malo. Bueno, sí, bueno, no, bueno, sí, bueno, no. Bueno, calla. El sonido es atronador. Busca alejarse, pero continúa las voces. Se mete bajo de la almohada, pero sigue las voces. Se pone tapones, pero sigue las voces. Como dice el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí.
David ha cambiado su estilo de vida, hermano. No se levanta de madrugada para deleitarse en la ley de Jehová. Tiene pánico. Tiene pánico que ciertas porciones de las Escrituras le ponga el dedo en la llaga. Prefiere levantarse y rápidamente liarse con los asuntos del reino. Se involucra más en ello y más. Tiempos íntimos con Dios. No tengo tiempo. Los asuntos tengo que tratar. Diría, asistir a la congregación de los santos en 3 semanas. Estoy liado. El día de descanso es suficiente. En sus tiempos muertos, David ya no mira al cielo porque sabe que los cielos cuentan la gloria de Dios y Dios lo llena todo y sus ojos contemplan toda la tierra. Así que ya no empieza a mirar la creación como la miraba. En sus tiempos libres toma un tablero y una ficha y juega. O mira algunas promociones publicitarias. ¿Y si compro un caballo mejor? O un carro mejor. Y una espada más habilidosa. Y así va matando el tiempo libre. Se tiene que distraer porque en el momento que no se distraiga, se va a ver un miserable y va a ver la realidad de su vida. El sumo sacerdote le invita al templo. Él intenta rehuir, pero dice, ¿cómo voy a rehuir si soy el rey? ¿Qué dirán si no aparezco? Así que allí está congregado, en el día de descanso con todos los santos, pero no fluye el gozo desde la presencia de Dios. Más bien le parece una tortura ese tiempo. No alza su voz públicamente, está atrancado, teme, sus labios cantan a baja voz, pero su corazón está lejos de Jehová como el cielo de la tierra. Día tras día es un calvario, hermano, para David. Siente el peso del pecado. El desánimo es profundo. Los enojos muy frecuentes. Viven a ráfagas de emociones, pero en su corazón sabe que ha perdido su vigor. Antes de acostarse, sus hijos le reclaman, papá, papá, cuéntanos los hechos poderosos de Jehová. Pero David dice que no hay tiempo, que ya es tarde, que es hora de acostarse. Tampoco ya toma como de costumbre a medianoche la pluma para escribir un salmo. ¿Por qué? Porque se acuerda que esa pluma fue la que utilizó para sentenciar de muerte a Uría. Desea ir a dormir rápidamente. Se dice, desconectaré y dormiré. Mañana será mejor. Pero aún su conciencia le despierta por las noches. Al día siguiente, de nuevo la lucha. Y al día siguiente de nuevo la lucha. No cuenta a nadie lo sucedido, no habla con Dios y tiene que seguir callando las voces que testifican contra él. Intenta poner buena cara, pero sabe que la mano de Dios está sobre él. Lo quiere llamar prueba de fe, pero él sabe que es disciplina de Dios. Y sigue obstinado sin confesar. Y Dios aprieta más, y Dios aprieta más, y Dios aprieta más. David tiene miedo para confesar su pecado por las consecuencias que le va a venir, pero no se da cuenta, no se está dando cuenta que las consecuencias de no confesar es aún peor. Este es el cuadro, hermano. ¿Lo has contemplado? Es un cuadro desesperante. Es un cuadro desesperante. Los resultados, las consecuencias de no confesar el pecado delante de Dios. Es una locura. Este cuadro lo que nos está mostrando es la actitud errónea del rey David frente a su pecado y frente a Dios. Este cuadro nos está mostrando el camino para que seamos unos miserables. Este cuadro nos está explicando esto, así que cuidado, mi hermano. Si somos hijos de Dios, Dios va a tratar con nosotros. Así que, qué importante que en este día contemplemos nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Hay cosas que no he confesado delante de Dios? ¿Cómo está mi conciencia? Porque si queremos vivir una vida bienaventurada, esto es lo que no hay que hacer. ¿Amén? Este es el cuadro. Pero no acaba aquí. ¿Amén? Aquí no acaba la historia. Ante esta situación inesperada, porque es inesperada, que este hombre, el más saludable espiritualmente de aquellos tiempos seguramente, era una situación inesperada verlo como lo estamos viendo. Él hace un giro esperado. Él hace un giro esperado. Mira, cuando se dice en la palabra que David era conforme al corazón de Dios, no quiere decir que David no pecara.
Quiere decir que cuando él pecaba, se arrepentía delante de Dios. Esta vez tardó mucho y tuvo que sufrir la mano disciplinadora de Dios. Pero confesó, hermano, y se arrepintió. Dice versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y otra vez dice, Selah, Selah. Alto, una pausa. Lee las Escrituras. ¿Qué porción de las Escrituras ahora encaja en esta historia? Pues el capítulo 12 de Samuel, del segundo libro de Samuel. Concretamente la confesión y el perdón de David. Así que esta porción recoge cómo el rey David es confrontado por el profeta Natán. ¿Recordáis, no? Que Natán sabiamente fue a buscar a David y dice, vamos a mostrarle por una parábola. Y había un hombre rico que le había llegado visita a su casa, un hombre que tenía muchísimas vacas, ovejas, tenía de todo. Y dice, vamos a darle de comer a este amigo que ha venido. Y dice, pero bueno, voy a quitarle al pobre que solo tiene una corderita, que ha amado, alimentado y cuidado tanto, se la quito para no tomar de lo mío. Y entonces el rey David, enfurecido, dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Qué hace el rey David cuando queda al descubierto? ¿Qué hace? Versículo 13 del capítulo 12 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. David confesó. Debemos aclarar que la confesión de David y la confesión de la que estamos hablando hoy es una confesión que forma parte del verdadero arrepentimiento. ¿Me seguís? Es una confesión que forma parte del verdadero arrepentimiento. David en ese momento sintió pesar profundo en su corazón por haber atentado contra Dios. Confesó y tomó la resolución de no hacerlo más. ¿Cómo sabemos esto? Por el Salmo 51, donde nos habla el verdadero arrepentimiento de David por los pecados de esta historia. Hay un pesar en el corazón y David confiesa, pequé. Y en el Salmo 51 también dice, contra ti Jehová solo he pecado. David se había saltado la ley de Dios. Codició, adulteró y sigue mirando los mandamientos que se saltó David. Todo pecado es un atentado contra Dios y su ley. Contra Dios y su ley. Yo creo que es casi inevitable cuando te pones a estudiar el caso de David, su pecado, su confesión, el perdón, no llevarte esta historia a otro rey, a ese rey Saúl, que también cometió pecados, ¿recordáis? Dice que Dios lo mandó a una misión a Amalek, ¿no? Y él tuvo que ir y le dijo Dios que destruyera absolutamente todo. Todo lo que había allí, vacas, todas las cosas que había allí, ganado, gente, todo. Y él destruyó todo menos el rey de Amalek y menos las ovejas y las vacas mejores. Así que cuando Samuel viene después de Dios enfadarse y mandarlo a reprender a Saúl, cuando lo ve venir a Samuel, Saúl se acerca a él y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le responde, ¿qué balido de oveja y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Pero ¿sabe qué hace Saúl? Se empeña de nuevo en decir que he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel lo confronta de nuevo. Y sucede algo como un giro casi esperado, pero no era el giro. ¿Me seguí? Porque en ese momento parece que Saúl confiesa, dice, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Dios. Pero espérate, no acaba y dice, porque temía al pueblo. Te voy a seguir leyendo.
perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel le dice que no va y Saúl se pone detrás de Samuel, se le rasga, ¿recordáis? La capa y dice, así Dios va a dividir tu reino, te ha quitado del reino. Y otra vez, parece que confiesa, yo he pecado, pero te ruego, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. David confiesa, se le perdona. Saúl confiesa y no se le perdona. ¿Qué diferencia hay? Que el giro de David fue de 180 grados y el de Saúl de 360. Quiso estar en el mismo sitio dándole coba a Dios. Eso no es arrepentimiento, esa confesión no valía. Su confesión no era genuina, era de pegatina. Si te das cuenta, Saúl está justificando. Vale, sí, no he hecho esto, pero he ido a la misión de Dios. Él disculpa el pecado. Es que tuve miedo, el pueblo me presionó. Después minimizó el pecado, dice, no, que yo he cumplido la palabra, que tampoco es para tanto, hombre. Intentó ocultar el pecado, hónrame delante de los hombres, que nadie se entere, que nadie vea que yo he hecho... Saúl fue obstinado y no se arrepintió de lo que cometió. El giro de Saúl era de 360, hemos dicho. Se podría decir que en un sentido los pecados de David eran más graves, ¿sí o no? Mucho más graves. Pero la confesión de David era una confesión genuina. Así que cuando estoy hablando de confesión, estoy hablando de una confesión que forma parte de un arrepentimiento. ¿Me seguí? Los teólogos lo llaman primero la contrición, el pesar en tu corazón por haber atentado contra Dios, y después viene la confesión delante de Dios. Así que quiero que nos quedara claro esto, que cuando estamos hablando de confesión, estamos hablando de una confesión genuina. Fíjate, el rey David, ¿no? El rey David se le confrontó, pero el rey David no justificó su pecado. Yo he pecado contra Jehová, así dijo. Tampoco lo minimizó. Fíjate cómo llama el pecado en los versículos 1 y 2 de este salmo. Él no lo llama error. Él no llama el pecado equivocación. Él no lo llama caída desafortunada, sino le dice pecado, iniquidad, transgresión. David es confrontado y él confiesa y no oculta su pecado. Tanto que no oculta su pecado que escribe el Salmo 32 y después escribe el Salmo 51. Ahí está expuesto. Delante de todo el mundo está expuesto mi pecaminosidad. He confesado. Así que él ya no está preocupado por lo que piensen los demás, pero tampoco lo que él piense de sí mismo. Lo importante es lo que piense Dios acerca de él. Eso es lo importante. Ese giro es un giro de 180 grados. Un cambio de corazón, un arrepentimiento completo. Hermanos, probablemente podemos decir, yo confieso todos los pecados. Pero si nuestra confesión es como la de Saúl, estamos encubriendo nuestro pecado. ¿Me seguís? Seguimos encubriendo nuestro pecado. Y es aún peor, porque estamos engañados, pensando que nos hemos arrepentido. Hemos dado la vuelta a nosotros mismos, creyendo que estamos bien, pero seguimos en el mismo punto. Que sí que he pecado contra ti, Señor, pero mira cómo me hablaron, pero mira lo que me dijeron, pero mira las circunstancias, pero mira lo que me pasó. He pecado, pero hónrame delante de los hombres. Señor, que nadie... Si no funciona. Seguimos estando en el mismo punto, engañados de que realmente estamos confesando. Cuando David confrontado, dice las Escrituras, he pecado contra Jehová, ¿no? En este versículo 5, parece decir en el versículo 5, que probablemente cuando él fue confrontado, después fue a su cámara secreta, a su lugar secreto, y dice, confesaré mis transgresiones. Sí, he pecado, pero parece
que David se encierra en su cámara secreta después de esto y empieza a confesar sus pecados, uno a uno delante de Dios. ¿Sabéis qué, hermano? Es muy, muy importante a la hora de confesar específicamente lo que hemos hecho e incluso lo que somos, pero sin rebajarlo. Señor, he cometido lujuria en mi corazón. He cometido asesinato en mi corazón. ¿Por qué? Porque he llamado a mi hermano fatuo, tonto. Así tienes que llamar al pecado, porque entonces se va a abrir los cielos. Se va a abrir los cielos, hermano. Pero no podéis imaginar lo malvado que somos. Y necesitamos, cuando nosotros confesamos delante de Dios, decir realmente lo que somos y llamar al pecado con su nombre. Amén. Así que tenemos otro cuadro. Tenemos aquí el segundo cuadro. Un hombre que no parece hombre, deteriorado físicamente, confrontado, avergonzado. Pero ¿sabéis qué? No está sentado en el trono. Él está postrado en el suelo completamente. Él no está escondido ahora de Dios, sino delante de Él. Y Él está allí confesando uno a uno sus pecados, declarando sus rebeliones, pidiendo a Dios como en el Salmo 51, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Allí está David. Espérate que el cuadro no acaba ahí. Fíjate cómo sigue el cuadro. Porque Dios ve el giro del corazón del rey David. ¿Y sabe qué? Su alma se recrea. Y su alma se deleita. Porque está viendo un corazón contrito y humillado delante de él. Y él atiende a la voz de la súplica de David. Y se acerca y lo perdona. Y lo perdona. Y lo perdona. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que David confiesa y Dios lo perdona. Si alguno diréis, ¿nada más? Que confiesa y lo perdona y ya está, se acabó. Un tío que ha huido de su responsabilidad como rey, que ha adulterado, que ha tratado un plan maquiavélico para engañar a todo el mundo y encima mata a este hombre inocente y después toma a su esposa por mujer y confiesa y basta, se acabó. Sí. Sí. Así es. Eso es gracia. Sublime gracia. Inmensa gracia. Maravillosa gracia. La misma gracia que Dios ha derramado en tu vida, la derrama aquí con el rey David. Bienaventurado aquel, bienaventurado el varón, ¿no? A quien Dios le provee justicia sin hacer obras ninguna. Feliz, dichoso, zanjado, estás absuelto, se acabó, perdonado. Esto es maravilloso, hermano. Esta es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, gracia, gracia y gracia. Gratuita, gratuita para nosotros, pero a Él le costó un precio. A Él sí le costó el precio de su Hijo amado, el cual llevó cada uno de nuestros castigos. Y cada castigo, el pecado de la codicia, de la lujuria, del asesinato, de etcétera, 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 cayó en la persona de Jesús. La ira del Padre cayó sobre el Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio, hermano, y es para ti y es para mí. Y lo necesitamos diariamente para vivir delante de la presencia del Señor. Gózate en eso, hermano. Bendita gracia, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Se acabó, terminó todo. Misericordia, Dios nos otorga por medio de Cristo gracia, misericordia y perdón.
Así que hay perdón, hermano. Hay inmenso perdón. Vuélvete a Dios. Confiesa delante de Él y Él te perdonará. Y te perdonará inmediatamente. Amén. Te perdonará, hermano. Así que, querida alma también que estás aquí y nunca has experimentado la gracia de Dios, eres pecador, eres pecadora. Hemos atentado contra la ley de Dios. Nos espera un juicio divino y te espera un juicio divino. La única solución es acogerte al Salvador de los pecadores, que ese es Jesucristo, el cual vino en propiciación por nuestros pecados y sustituto de nuestras vidas. Él cargó la ira del Padre. Así que en este día te invito a que confiese tu pecado delante de Dios, arrepiéntete y confía en Él. Confía en Él. Te perdonará, pero no solo eso, sino que te va a enseñar el camino de la verdadera vida bienaventurada. Amén. Querido hermano, hemos visto 2 cuadros, vamos a pasar al siguiente cuadro. Versículos 6 y 7 es el cuadro de la vida bienaventurada. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Alto. Para. Lee. ¿Qué leemos? Pues el capítulo 12 que nos habla de los resultados del perdón de Dios. Si nos fijamos, David ha sido perdonado por la gracia de Dios sin atribución de obra alguna. Bienaventurado. David sentiría inmediatamente la certeza del perdón. Sentiría una emoción indescriptible. Un enorme peso se ha quitado de encima. Una deuda infinita pagada. Una conciencia que le da descanso. La culpa ha desaparecido. La guerra ha cesado. Y se goza, está reconciliado con Dios. David es bienaventurado, pero espérate, ahora seguirá experimentando la vida bienaventurada. Amén. Hermano, no hay mayor felicidad que tener una relación sana, profunda e íntima con nuestro Dios por medio de Cristo. Ahí está tu gozo, ahí está la felicidad, en tener una sana relación con Dios. ¿Y sabes qué? Que no hay nadie mejor que el rey David para darnos esperanza. No hay nadie mejor que el rey David para darnos esperanza. Dice, por eso orará a ti todo santo. ¿Por esto qué? ¿A qué se refiere? Al perdón, al hecho de que Dios es un Dios perdonador y pronto para perdonar. Así que David nos está alentando, id a Dios, confesar vuestro pecado. Dios es un Dios perdonador. Pero es que mi pecado es terrible, podrás decir. Si te lo cuento no te lo crees. Nada, mi hermano. No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Dios es un Dios de amor. Y está amplio, muy amplio, infinitamente amplio, para darnos perdón a cada uno de nosotros. Amén. Él quiere, es el primer interesado en que tú vivas una vida feliz en Dios, una vida bienaventurada. Así que tenemos un Dios perdonador, pero quiero decirte algo más, hermano. Dios es un Dios perdonador, pero pronto para perdonar. Quédate con esto. David confiesa su pecado y al instante, Natán le dice, tu pecado ha sido perdonado. ¿Cómo? Tendrá que pasar un tiempo, ¿no? Tendré que hacer algo. En el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, experimentamos, está el perdón de Dios. Sintamos perdón o no lo sintamos, pero Dios inmediatamente perdonamos. Vivimos en una era del microondas, lo llamamos, ¿no? La era del microondas. Nos gusta todo ya, rápido, ahora, al momento, al instante. ¿Sí o no? Pero ¿qué nos cuesta trabajo con el perdón de Dios cuando Él nos los da así? Hermano, cuando confieses tu pecado, si viene de un verdadero arrepentimiento, se acabó.
Dios ya te ha perdonado. Se acabó, te ha perdonado. Toma esa verdad, afírmala en tu corazón. Y aunque venga el infierno entero a decirte que tú no has sido perdonado, mi Dios es un Dios perdonador, pronto para perdonar. Se acabó. Tómate esa verdad, porque Dios es así. Amén. Así que Dios nos está dando una esperanza. Sea como te encuentres hoy, sea lo que tengo, ven a Dios y Él te perdonará. Amén. Ahora bien, a pesar del perdón que recibió David, él tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Me seguís? Natán después le dice que la espada no se apartaría de su casa. Los enemigos de Dios blasfemarían contra él. Y el hijo que estaba en el vientre de su mujer, Betsabé, iba a morir. El hecho de que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Dios no requiere obligatoriamente que Dios elimine sus consecuencias. Aún así, hermanos, Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. ¿Me seguís? Pero espérate, tranquilo, porque fíjate lo que continúa diciendo el rey David, hablando de su propia experiencia. Dice, ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. ¿Las consecuencias del pecado están ahí, sí o no? Sí, pero las consecuencias de la confesión, por estar en paz con Dios, son infinitamente mejores. No pasa nada, tranquilo. Aunque estemos recogiendo el fruto de nuestro extravío, aunque se levanten las tempestades, aunque las aguas vengan, ¿qué dice? La inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tranquilo. David sabe que experimentó cómo Absalón, su hijo, le quitó el reino. Se acostó con las mujeres de su padre, de David, y los puso en vergüenza. Y David, sin levantar la espada contra él, se le fue devuelto el reino. Las muchas aguas, tranquilo, no te van a inundar. Los enemigos de Dios también se levantaron contra David. ¿Recordáis en este mismo episodio de Absalón, cuando el rey David sale del reino y lo deja y sigue huyendo de su hijo Absalón? Se le apareció allí en medio del campo un hombre llamado Simeí, que era hijo de los hijos de la familia de Saúl, ¿recordáis? Y empezó a blasfemar contra él y a arrojarle piedra. Hombre malvado, sanguinario. Y claro, David va con un pequeñito ejército. Y le dijo a Abisai, ¿qué hago? ¿Le corto la cabeza a este perro? ¿A este perro muerto? Y David dijo, no, hombre. ¿Quién sabe si las maldiciones que le está echando Dios las va a usar para después bendecirme? ¿Cómo? ¿Quién puede decir eso? Aquel que dice, mi refugio es Dios. Mi refugio es Jehová. La angustia, aunque esté a las puertas de afuera, si tu refugio es Jehová, no entrarán en tu corazón, hermano. Hermano, aunque los enemigos faltos de gracia se levanten contra ti porque han escuchado el pecado que has cometido, no temas. No temas. Dios es tu refugio. No temas lo que digan. No temas lo que hablen. Jehová es tu refugio. Jehová es tu refugio. Confiesa. Jehová es tu refugio. Las angustias no van a entrar en tu corazón. Amén. Y por último, otra consecuencia de tener una relación sana con Dios. Con cánticos de liberación me rodearás. El hijo de David murió, ¿sí o no? Él intercedió, quién sabe si Dios tiene misericordia, pero el hijo de David murió. Pero ¿qué pasa después? Justamente después de morir el hijo, dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová,
y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Perdió un hijo. Dios le dio un hijo, pero ese hijo era un hijo especial. Ese hijo era Salomón. Y a causa de Jehová, Natán dijo, se va a llamar Jedidías, o le diremos Jedidías. Amado de Jehová significa. Dios le dio un hijo. ¿Sabéis que el rey Absalón llevó el reinado de Israel a su clímax? Eso es una sombra de cómo va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Señor cambia la maldición en bendición. ¿Cómo de un matrimonio fornicario, adúltero, se puede obtener algo bueno? Cambiando la maldición en bendición, y eso solo lo hace Dios. Nada, da igual tu pasado, da igual lo oscuro que haya sido tu pecado, da igual. Si tú te arrepientes y confiesas delante de Dios, cambia la maldición en bendición. Eso lo hace Dios, lo ha hecho conmigo, seguro que lo ha hecho contigo y lo seguirá haciendo, hermano. Si nosotros tenemos un corazón arrepentido delante de Dios. Este es nuestro Dios, que de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, saca lo mejor. Amén. Así que confiesa tu pecado y Él convertirá tu llanto en alegría. Amén. Amados hermanos, hemos comenzado viendo el cuadro oscuro, ¿sí? Tenebroso, un cuadro frío. Hemos pasado como a un cuadro así como rojizo, ¿no? Cuadro rojizo, un cuadro de confesión, de perdón. Pero ahora, en este último cuadro, es un cuadro de colores vivos. Un cuadro alegre, un cuadro de esperanza, de alegría, de regocijo. Mira al rey David, vamos a contemplar al rey David. David, el pecador arrepentido, justificado no por obra, sino por su fe en Dios. Un hombre bienaventurado, ¿estás viendo en el cuadro? Lo estás viendo, un hombre bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? Porque Dios no le inculpa de iniquidad. Ahora sí habla David, y habla mucho con Dios. Su conciencia está tranquila, descansada. De nuevo se levanta de madrugada, saborea de nuevo la ley de Jehová, se deleita en ella. Dice a Dios, enséñame, oh Jehová, tus caminos, y lo guardaré hasta el fin. Líbrame de los errores que me son ocultos. Ahora tocan a la puerta de su casa, muy de mañana. Mira, que hace falta que tratemos asuntos del reino, pero él dice que está ocupado con el rey que tiene el verdadero reino. Se reúne con los santos, no solo el día del Señor, diariamente alaba en medio de la congregación. No solo eso, sino que ahora él guía a la congregación. En sus tiempos muertos, por así decirlo, él aplica su corazón para conocer a Dios. De nuevo toma la pluma. Sí, se acuerda de lo que hizo, pero aún más se acuerda de la gracia derramada por Dios, de las misericordias de Dios. Y cuando coge la pluma dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora se dirige a la habitación de sus hijos con la Torá bajo el brazo, ora con ellos y alaba con su arpa. La mano de bendición está sobre él y Dios lo hace prosperar. ¿Y sabes qué? La vida continúa y aparece la espada, sí. Sus enemigos blasfeman, pero su gozo permanece. Hermano, siga habiendo arpa, canción de la mañana, salmos, deleite en la palabra. David está experimentando la vida verdaderamente bienaventurada. Bendito sea el Señor, hermano. Este puede ser el cuadro de nuestra vida. Si nosotros mantenemos una relación sana, profunda e íntima con Dios. Amén. No permitiendo que el pecado tome ventaja, sino confesando nuestro pecado. Vamos a concluir. He dicho que este salmo, recordáis, tenía ahí una porción ahí arriba que nos hablaba de la clase de salmo que era, se llamaba masquil. ¿Recordáis? Masquil. Hemos dicho que nos refería a un salmo contemplativo, pero además es un salmo que se llama salmo de entendimiento.
Hermano, no solo se trata de contemplar, es lo que te quiero decir. Se trata de comprender, de entender. La galería que estamos viendo termina con unas palabras exhortativas del guía divino. ¿A quiénes? A nosotros, a los contempladores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tomemos decisiones en cuanto a tener una sana, profunda e íntima relación con Dios. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados y poniéndolos delante de Dios. Amén. Así que lo primero que tenemos, versículo 8, es una promesa. Una promesa. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos está dando una promesa gloriosa. Nos prometes a los pecadores arrepentidos que Él va a fijar sobre nosotros sus ojos. Dios nos va a proveer de instrucción, de dirección, para saber el camino que tenemos que andar. Y ahora preguntaremos, ¿cuál es el camino? Es el camino de la ley de Jehová. Es el camino de la verdadera vida bienaventurada. Querido hermano, el Padre te ha mirado del cielo, desde el cielo. El Padre te mira desde el cielo, sonríe, viene, te perdona. Y ahora dice, te haré entender, te voy a guiar, tranquilo. Muchas veces tenemos que tomar tantas decisiones, ¿sí o no? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y de Dios? ¿Y qué no es? Tranquilo. Él te hará entender y Él te guiará para tomar decisiones que repercutirán en tener una vida verdaderamente bienaventurada. Amén. Hay una promesa gloriosa. Así que te quiero decir, si Dios dio a su Hijo Jesucristo para acercarte a sus brazos y bendecirte, cuando tú ves tu presente y aún ves tu futuro, no tiembles, no dudes. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar y te hará entender. Amén. Ahora, ¿cuál es tu parte? Afinar tu oído. Tomar la ley de Jehová. Tomar su palabra. Meditar en ella de día y de noche. Escuchar y obedecer. Y te seguirá guiando por los caminos de la verdadera vida bienaventurada. Amén. Después en el Salmo 9 hay una advertencia. Del 9 adelante, creo que el 9 y el 10. ¿Para quiénes? Para todos, cuidado. Una advertencia, dice, no seáis como el caballo. ¿Qué hacen al caballo? Lo tienen que coger, ¿no? O como el mulo, sin entendimiento, que tienen que estar sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está diciendo, ¿habéis contemplado la galería 1? ¿Habéis visto lo que David pasó durante largos meses? ¿Habéis observado bien? ¿Habéis observado el silencio, lo que ha traído? Dios, si eres hijo, Dios te va a hacer entender, sí o sí, sus caminos. ¿Por la buena o por la buena? O por la buena disciplina de Dios. ¿Me seguís? Pero es que Dios es increíble en misericordia. Aunque estamos obstinados, aunque somos como el caballo y como el mulo, el Señor te dice, o atiende a mi palabra y vive una vida bienaventurada, o te haré vivir una vida bienaventurada. ¿Me seguís? Así que quiero decirte que cuanto más mansos estemos, mejor. Que cuanto más rápido escuchemos su palabra y la obedezcamos, mejor. Que Dios es inmenso en misericordia con sus hijos. Y que Dios los va a tratar porque Él quiere guiarnos por el camino de la buena vida. Así que, hermanos, no seamos duros de servir. El Señor te está hablando. Arrepiéntete. Cree en Él. Obedécelo. Y experimentarás lo que Dios quiere que experimentes. Amén. No guardes silencio. A un giro de 180 grados, hermano. Y por último, hay un llamado. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sabes qué? Que mientras tu gozo esté en Dios, estaremos alejados de los caminos de la desdicha. Mientras tu gozo esté en Dios,
estarás alejado del camino de la desdicha. Dios nos llama a deleitarnos. Querido hermano, Dios ha abierto un camino vivo y nuevo que nos lleva al lugar santísimo. No te quedes en el lugar santo, entra en el lugar santísimo. Ponte allí, canta con júbilo, adora, porque mientras tú estés adorando a Dios, no estás adorando a otras cosas. Mientras tú cantes a Dios, estás diciéndole a tu corazón que no hay nadie mejor, ni nadie que dé más deleite, ni nadie que dé más placer que Dios. Nos está haciendo un llamado al pueblo de Dios. Gozaos y alegraos en Jehová. Gózate en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en Él. Vas a vivir una vida bienaventurada. Amén. Mientras tú hagas eso, hermano, no tendrás que cavar cisternas rotas que no retienen agua. Porque el Espíritu Santo será dentro de ti una fuente que brote para vida eterna. Amén. Te animo, te reto, hermano, que seamos un pueblo de dicha. Que el mundo vea que hay un Dios en su iglesia. ¿Por medio de qué? Del gozo, de la felicidad, de la vida bienaventurada, a pesar de la espada, a pesar de las aguas, a pesar de los enemigos afrontando la angustia intentando entrar, el gozo permanece.